Había una vez muchas aves que llegaban a Colombia buscando vida y alimento. Ellas volaban miles de kilómetros para encontrar frutos, semillas, insectos y todos los recursos que nuestro país tiene. Miles de aves pintan de colores el cielo. Así fue que conocí a Tina, una reinita que vino de Estados Unidos, porque en su país estaba en invierno y es muy difícil encontrar alimentos. Hay muchas aves que no cuentan con la suerte de Tina y se quedan en el camino. A ellas hago hoy un homenaje. Me contaron que 41 de las más de 290 especies de aves migratorias que visitan nuestro país llegan a aguas claras. Así que esa experiencia de conocer a Tina nos abre las alas hacia la PETAR para reconocer las diferentes especies de aves migratorias. Bienvenidos. Vecinos, bienvenidos a un nuevo capítulo, un programa especial porque hoy vamos a dedicar este espacio a las aves migratorias. Por eso tengo que decir, Juanpa, que toda la emoción y el aprendizaje de este programa lo llevaremos por los cielos. Así es, emocionadísimos estamos porque nunca nos habíamos imaginado que en una planta de tratamientos de aguas residuales uno podría encontrarse un ecosistema natural, y es por eso que hemos dedicado este programa a las aves migratorias, dado a que vamos a conmemorar el Día Mundial de las Aves Migratorias. Entonces estamos contentísimos porque es que desde este lugar tenemos un corredor biológico espectacular que las conserva a todas ellas y a muchas otras especies. Vea, vecinos, y para ubicarlos un poquito, hoy estamos en la PETAR de Aguas Claras, al norte del Valle de Aburrá. Y hablando de corredor biológico, Juanpa, cuando uno le mencionan esas palabras, uno se imagina mucha vida, mucha zona verde, y donde estamos en este momento solamente es un pedacito realmente de lo que es este hogar para las aves. Por eso Aguas Nacionales EPM pues se ha dedicado con un trabajo juicioso de resguardar el medio ambiente y han encontrado datos muy interesantes. ¿Quiere que les cuente? Claro que sí, suéltelos. Atención pues a estos datos. Pues. Han encontrado 241 especies de fauna silvestre, 10 especies de anfibios, 22 especies de reptiles también, 17 especies de mamíferos, y sobre las aves, esto es muy increíble, Juanpa, porque han encontrado 193 especies, de las cuales 41 son migratorias. Manu, es que es una zona de compensación que comprende 14 hectáreas y pues dada toda esa diversidad, quisimos preguntarle a las personas que nos compartieran qué conocen sobre aves migratorias, y tenemos varias respuestas muy particulares e interesantes. Por eso queremos que ustedes también participen a través de las redes sociales. Estamos en Facebook, Instagram, TikTok, X, @EPM, estamos ahí. Y en LinkedIn estamos como Empresas Públicas de Medellín EPM, y visiten www.epm.com.co. Muy bien, no siendo más y más preámbulo, démosle la bienvenida a este programa que nos va a enseñar tanto de aves migratorias, hoy desde la PETAR de Aguas Claras. Esto es EPM va Camino al Barrio. Bienvenidos. Las aves migratorias, ¿qué son las aves migratorias? Son aquellas aves que se tienen que desplazar de su hábitat natural a un hábitat temporal porque quizás en el hábitat que ellas habitan está ocurriendo un fenómeno natural o climático. Son animales que se trasladan a otros sitios. Muchas de las aves que están en zonas muy frías migran hacia zonas más calientes para poder tener más alimento y posibilidades de reproducción. Aves que se desplazan ya sean para reproducirse o para refugiarse del invierno. Por el invierno no encuentran frutos, no encuentran bichos. Esto nos da una diversidad muy grande. ¿Por qué? Porque es que el Valle de Aburrá ofrece alturas entre los 700 y los 3.200 metros. Ofrece una cantidad de comida y una variedad de especies que es muy práctico para que una ave migratoria venga a descansar para seguir de paso, o que venga aquí a pasar una temporada y devolverse al otro sitio. Sebas, y es que esta planta está bien bonita, se nota que le cuidan bastante los jardines. No, la verdad, Manu, es que sí, es para nosotros una prioridad que por lo menos el espacio sea armonioso y que visualmente sea muy agradable de recorrer. Claro, vecinos, y hoy estamos con Sebastián Pescador.
Él es profesional ambiental aquí en la Petar de Aguas Claras. Sebas, qué rico tenerte en el programa con nosotros. Un programa muy especial, es que hoy estamos hablando de la planta de tratamiento de aguas residuales. ¿Y qué tal si comenzamos por contarle a los vecinos, pues, qué es eso de la Petar? Bueno, Manu, no, inicialmente muchas gracias pues por recibirnos, por invitarnos y muy agradecidos pues como con el espacio. Además porque hay una oportunidad muy interesante y es contarles que la planta de tratamiento de aguas residuales de Aguas Claras, en la que nos ubicamos, tiene el propósito de sanear el río Aburrá. Hace parte de un plan de saneamientos que tiene Empresas Públicas de Medellín, que es ejecutado por Aguas Nacionales, en donde buscamos reducir la carga de contaminación que llega a nuestros cuerpos de agua, de forma tal que podamos recuperar los espacios que hemos ido perdiendo un poco por esos vertimientos y esa contaminación que ha ido cargando pues nuestros cuerpos de agua. Claro, y escuchándote hablar, ahora entiendo también por qué, vecinos, este lugar ubicado en el norte del Valle de Aburrá es tan importante para nosotros, siendo un referente ambiental y de biodiversidad. ¿Por qué pasa eso, Sebas? Nuestra planta de tratamiento de agua residual cuenta con espacios modernos de tratamiento y lo que busca es recuperar el espacio ecológico que convive con nosotros en el Valle de Aburrá. Digamos que en ese ejercicio de recuperación nos permite, dentro de otras cosas, que vuelva a coexistir la fauna, la flora, y que nuestra integración al territorio sea un poco más armónica. Entonces, en ese ejercicio, cuando tú saneas la cuenca, los espacios, el agua, la biodiversidad vuelve y puede poblar esos espacios verdes en los que trabajamos muy fuerte. Sebas, ¿y por qué se le llama a este espacio una biofábrica? ¿Qué características tiene esta Petar? Nosotros le estamos apostando a un cambio de concepto en donde incorporemos elementos de circularidad para transformar el ejercicio que era lineal de entra agua y sale agua a entra agua. ¿Y qué pasa con los subproductos? Esa contaminación, Manu, que nosotros, digamos, retiramos del agua, tiene que pasar algo con ella. Entonces lo que hacemos nosotros es transformar los subproductos e incorporarlos en cadenas productivas, pero incluso los llevamos a territorio para generar impactos positivos, mejoramiento de suelos, elementos de recuperación, plantaciones forestales. Aquí en la planta vas a ver que tenemos jardinería, árboles que están hoy potencializando nuestro corredor ecológico. Entonces es muy común que transitemos la planta, vemos los procesos, pero además vemos un ave, vemos un mamífero, un reptil, y eso hace parte de esa integración. Sebas, por eso es que cuando uno entra a esta planta, pues ve varios letreros que conectan con cuidado, por aquí pasan animales, cuidado, por aquí hay zorritos, por aquí hay aves. Entonces eso también nos hace pensar en que este lugar, además de ser la Petar, pues vecinos, es un corredor biológico, tiene unas características puntuales para llevar ese nombre. ¿Cuáles son esas características, Sebas? En Aguas Claras hemos hecho un esfuerzo gigante de recuperar la conectividad, fortaleciendo los procesos de siembra, fortaleciendo los mantenimientos a los individuos, y luego la fauna vuelve y reside en estos espacios. Entonces la conectividad ecológica se da en los momentos en los que la fauna siente que puede recuperar el espacio, que encuentra alimento, que encuentra vivienda, que encuentra todos los elementos para su formación, y como nosotros estamos facilitando esos espacios, vuelven, densifican la zona y empiezan las interacciones que incluso se han perdido. En este punto se trata de biodiversidad. Entre más elementos de vida tengamos habitando los espacios, pues mayor conectividad ecológica. Sebas, qué gusto conversar contigo. Yo te voy a invitar para que te quedes con nosotros durante todo este programa, y qué bueno que le podamos contar a los vecinos que una planta de tratamiento de agua no solamente es la Petar, sino también todo un ecosistema pensado para resguardar el medio ambiente. Sebas, muchas gracias. Manu, muchas gracias. Nuevamente, invitarlos a la biofábrica y bueno, todo lo que podamos ir aprendiendo juntos en este taller, en este ejercicio, en este recorrido, pues espectacular. Vecinos, este lugar aguarda los ecosistemas naturales, protege la fauna, la flora y aparte EPM, con la siembra de árboles, transforma este lugar en un paraíso para nuestras protagonistas de hoy, que son las aves migratorias, quienes necesitan condiciones especiales para sobrevivir, pero también le hacen un aporte importante al ecosistema. Entonces aquí ellas
pueden encontrar de todo, de todo, de todito. Hello. Hey, hello, mano. Juanpa, está muy bueno lo que estás contando. Claro, imagínate, ellas se encuentran de todo y ahora me encuentro contigo. Como las aves migratorias. Así es. Oiga, Juanpa, y es que conversamos con Adriana. Adriana es la ingeniera forestal de Aguas Nacionales y ella nos contó sobre ese trabajo incansable que hace todo este equipo para cuidar el refugio, la zona de compensación que estás mencionando, y para encontrar otros espacios aptos para los animales. Vamos a ver a Adriana. Mi rol en Aguas Nacionales es velar por la protección de la fauna. Siento que la naturaleza nos conecta con nosotros mismos y nos hace más sensible hacia la vida que quizás nosotros tenemos tangible para proteger y cuidar. EPM me ha permitido hacer realidad mis sueños. ¿Qué sueños? Integrar lo urbano, la industria con la naturaleza y la protección de las zonas verdes. Hemos sembrado aproximadamente más de 13.000 árboles en todo el territorio. Centrándonos en la Petar Aguas Claras tenemos más de 3.500. ¿Qué nos permite esto? Nos permite tener una amplia diversidad de especies de flora, más de 100 especies sembradas en el territorio. Y tenemos también algo muy importante para nosotros, que es la interacción que se tiene con la fauna. Para mí las aves son muy importantes en el componente de flora porque son transversales a todo el proceso que tiene que vivir una especie para poder germinar y crecer en el territorio, y las cuales nos permiten dispersar las semillas para poder tener hoy en día zonas verdes y bosques conservados con una diversidad y una riqueza de especies. ¿Qué buscamos con esto? Realmente conservar y que nuestro corredor verde siga siendo la zona de refugio de muchas aves, mamíferos y otros animales que nos visitan. En mi experiencia pues trabajando acá en la UBA Aguas Claras y en la Petar Aguas Claras, la biofábrica que tenemos acá, inicia en el año 2012, ¿cierto? Cuando empezamos pues a construir el proyecto, a hacer el manejo de la fauna silvestre para evitar con ello pues daños y afectaciones a este componente. Las aves residentes pues, son aquellas que se reproducen en el territorio nacional, cumplen todo su ciclo de vida pues, principalmente en el territorio nacional. Hay algunas pues, que hacen migraciones altitudinales o migraciones de corta distancia, transnacionales. Bueno, las migratorias boreales son las especies que migran cada otoño boreal, es cuando la temperatura cambia después del verano en el norte del continente americano, y por razones biológicas, desarrollo pues, de la biología de estas especies, tienen que migrar, tienen que huir del frío del invierno para buscar recursos acá en el trópico o neotrópico, como se le llama pues, a nivel científico. Esto con fin de sobrevivir a esa temporada. Son viajes épicos de miles de kilómetros, hay especies que pueden migrar hasta 12.000 kilómetros. También pues, les cuento que hay alrededor de 150 especies de migratorias boreales que pasan por el territorio colombiano, por lo cual el territorio de la planta y de Bello, pues, al tener casi 41 especies registradas, es algo importante, ¿cierto? Es casi un tercio del total de las migratorias boreales que entran al territorio colombiano. Se estima que aproximadamente un 50% de las aves que emigran cada año mueren, perecen durante estos viajes, y eso es una amenaza pues, principalmente por nuestra actividad, por cuestiones biológicas también, el cansancio, el agotamiento. Son largas distancias donde ellas tienen que acumular casi incluso el doble de su peso en grasa para poder consumirla durante todos esos trayectos. Se les ponen unos anillitos para identificarlas, las anillan principalmente en Norteamérica, acá en Colombia. Se ha empezado pues, desde mediados de los 90 también a hacer anillamiento. Con ellos se han estimado individuos con 9, 7, 8 años, pues muy variable.
Bueno, en aguas nacionales, PM, siempre nos hemos preocupado mucho por ese tema de la fauna silvestre y por mantener los corredores verdes que tenemos, sobre todo en el costado del río Aburrá, procurando precisamente que estas especies que requieren de hábitats para descansar, sobre todo los pajaritos pequeños, los paseriformes, pues que llamamos los biólogos, que tienen que volar de noche y encontrar en el día un lugar donde descansar y alimentarse para poder continuar ese viaje, lo tengan acá. Hay árboles que tienen frutas, hay árboles que atraen ciertas especies de aves, de insectos, y con ello atraen aves insectívoras, como muchas de las migratorias pues, que se alimentan principalmente de este recurso. Estas aves migratorias no son solo visitantes pues, que no cumplen ningún rol acá, ¿cierto? Ellas son parte fundamental de todos los ecosistemas que visitan a lo largo de América, son parte de nuestro ecosistema, son parte de nuestra fauna también. Vecinos, y estamos en la zona de compensación de la Petare aquí en Aguas Claras. Y estoy hablando así pasito porque es que uno aquí puede avistar muchas aves. Por ejemplo, ahorita me encontré con una piranga abejera y yo estaba leyendo y esas son aves migratorias. De hecho, la que yo vi era rojita, eso quiere decir que es un macho. Y que las hembras son más como un amarillito pálido o un anaranjado brillante. Y yo estoy segura que por aquí tiene que estar el nido, así que voy a quedar calladita y lo voy a ir a buscar. Manu, te me perdiste en la zona de compensación. ¿Cómo te fue por allá? Ay, Juanpa, muy bien, vecinos. Yo estoy tan contenta en este corredor verde. Es que vea, Es que una nota. me he disfrutado un montón el canto de los pájaros, los colores. Y sabe que me encontré un nido de zarigüeyas. Ay, qué nota. Una iguana por allá. Y esos colores de las aves migratorias, eso es muy bello. Ay, María, ¿y sabe quién ha visto más aves migratorias que tú y yo juntos? ¿Conta quién? Pues David, el biólogo de Aguas Nacionales, EPM, quien lleva 12 años dando todo ese talento Mucho tiempo. aquí a la compañía y quien ha podido ver un sinnúmero de aves y nos compartía que tiene una favorita. ¿Y cuál es? Pues la reinita cerúlea, una ave muy particular, y entonces vamos a conocer de la mano de David, pues cuáles son las características que tiene esta ave. Durante la migración de primavera de este año hemos registrado la reinita cerúlea, Cetophaga cerúlea. Esta especie es bastante interesante ya que tiene unos requerimientos de hábitat pues, bastante complejos. Esta especie ha perdido bastante de su población. Se estima que a finales del siglo XX había perdido casi el 70% de la población en el mundo, en América. Por eso es importante pues, hablar de ella. Es una especie insectívora, se alimenta de pequeños insectos que encuentra sobre todo en el dosel del follaje. La reinita cerúlea se distribuye en Norteamérica, en el este de Estados Unidos hasta la frontera canadiense. Ellas pues realizan su migración y empiezan a llegar a Colombia a mediados de septiembre, octubre. Estos animalitos pues usan los parches de bosque para descansar. Ellos tienen un vuelo nocturno, aprovechando la frescura de la noche, la ausencia de predadores durante la noche para poder hacer esos recorridos. Es una ave pues que a pesar de su pequeño tamaño, aproximadamente 11.5 centímetros y su poco peso, entre 8.5 a 11 gramos, realiza viajes épicos, unos viajes bastante largos, volando durante la noche. Se estima que puede llegar a volar entre 150 a 300 kilómetros en una noche. Esta especie posee dimorfismo sexual, eso quiere decir que la hembra y el macho aparentemente son diferentes. El macho posee unas tonalidades azul celeste con blanco, la hembra unas tonalidades más verdosas y un poco más críptica, se camufla bastante bien. Y continuamos desde la planta de tratamiento de aguas residuales, Aguas Claras. Yo a usted, Sebastián, lo vi ahorita hablando muy amenamente con Manuela, pero llega el momento de mis preguntas. Y aquí va la primera. ¿Cómo se convirtió entonces esto en un refugio para los animales? En este espacio, históricamente, habían
individuos arbóreos, y era una zona que tenía varias destinaciones. Cuando un proyecto de estos grande, además que requiere un licenciamiento ambiental, que es un permiso que otorga la autoridad ambiental pues, para desarrollar el proyecto. Dentro de esos ejercicios hay una compensación que se asocia a unos individuos arbóreos que hay que sembrar. Nosotros como Aguas Nacionales hemos, digamos, hecho unos esfuerzos muy grandes para que estos individuos no sean lo mínimo que tenemos por hacer. Hoy estamos hablando de ejercicios de más de 15.000 árboles sembrados, no solo en el espacio Aguas Claras, en donde tenemos una densidad bien interesante, sino además en las cuencas cercanas del municipio de Bello, también para generar impactos comunitarios. Y estos ejercicios han sido acompañados de comunidad, con pedagogía, contándoles a los vecinos qué, dónde y por qué estamos sembrando, y además a los arbolitos nunca los dejamos solos. Entonces, con esto te digo, es cuando están pequeños creciendo, los acompañamos, los vamos cuidando y mimando para que puedan crecer fuertes y generen entonces estos espacios de conectividad ecológica. Me encanta eso que menciona Sebas de cuidar el árbol y hacerle seguimiento, pero sobre todo también involucrar a la comunidad, o sea, que todo el mundo participe del cuidado de la naturaleza, de esta compensación. Los árboles se constituyen como bienes de disfrute que nos generan un montón de beneficios ecológicos, desde el oxígeno hasta la reducción, por ejemplo, de los gases de efecto invernadero. Ya hay un concepto bien interesante por tratar. ¿Por qué hacerlo? Por compromiso, pero sobre todo porque estamos caminando y transitando en unos momentos históricos en los cuales, si no realizamos cambios de conciencia, si no nos apropiamos de los espacios, si no tenemos gobernanza sobre el territorio, pero sobre todo, si no entendemos que somos parte de un ecosistema, pues llegaremos a un lugar tal vez en el que no queramos estar. Perfecto, Sebas, muchísimas gracias por compartir conmigo este momento y por compartirme todo eso que parte desde Aguas Nacionales aquí en esta planta de tratamiento. Juanpa, no, con mucho gusto. Acá muy bienvenidos las veces que quieran acompañarnos, a los vecinos nuevamente invitarlos al espacio Aguas Claras. Tenemos unos programas en los cuales son, además de bienvenidos, muy aceptados y nos encanta tenerlos y contarles el cuento. Hablando de aves, Sebas, yo creo que acabo de ver un buitre negro americano. Bueno, pues, yo creo un que gallinazo. Creo que tienes una visión increíble. También hay como un carriquí o una tángara real, ¿te parece Pero si avistamos? por ahí hay una reinita, yo creo que sí, Vamos vale a la pena ir a verlas, vamos a mirarla. verlas. Vecinos, y aprovechamos y nos pegamos una voladita para acá, para la Reserva Natural de Piamonte, ubicada en el municipio de Bello, para presentarles a un amigo. Se trata de Andrés Gómez y él es profesional del CAF-R en el área metropolitana del Valle de Aburrá. Andrés, qué gusto tenerte con nosotros en el programa. ¿Cómo estás? Muchas gracias, Manuela, por la invitación. Bueno, Andrés, y cuéntenos pues qué hace el CAF-R por proteger la fauna silvestre. ¿Cuáles son esas funciones? Bueno, nosotros en nuestro Centro de Atención, Valoración y Rehabilitación de Fauna Silvestre, CAF-R, tenemos una clínica. Allí la comunidad reporta un animal silvestre vulnerable. Cuando hablamos vulnerable es que esté herido, atacado por perros, por gatos o por las mismas personas, o que en muchas ocasiones colisionan contra ventanas o algunas estructuras duras o blandas acá en el territorio metropolitano. Andrés, ¿a qué se debe que en este momento haya más aves en Colombia? ¿A qué se debe este fenómeno? Bueno, nosotros, por ejemplo, el Valle de Aburrá es rico en biodiversidad. Tenemos más de 550 especies de aves registradas acá en el territorio metropolitano, más de 100 especies de mamíferos y 43 anfibios y reptiles y más de 520 especies de polinizadores. Cuando tenemos fenómenos de migración, que contamos con esas aves que cuando migran del norte del continente y muchas encuentran factores de alimento, de percha, de hábitat, y se quedan en Colombia, en este caso en el área metropolitana del Valle de Aburrá, pero muchas son reportadas por la comunidad metropolitana porque colisionan, se fatigan, las personas las ven, llaman a la línea de emergencia, nosotros vamos con nuestro equipo de veterinarios, la ingresamos a nuestro centro de atención y valoración y allí empezamos todo el tratamiento de ellas. No solamente la fauna silvestre nativa, que hace parte de esa distribución biogeográfica en el territorio metropolitano en el país, sino también esas aves migratorias que no tienen fronteras, sino quedan por todo el territorio suramericano y norteamericano, cumpliendo funciones biológicas y ecológicas.
Y que además lo saben hacer de acuerdo al clima, al momento del año. Eso es maravilloso, Andrés. Y sabes que quiero que hagamos aquí una pequeña pausa para contarte una historia. Vea, vecinos, así como en el área metropolitana, pues están encargando personas como Andrés y su equipo para mantener y preservar las aves, pues imagínense que por allá, Andrés, en el occidente antioqueño, vamos exactamente al municipio de Cañas Gordas, existe una fundación que se llama Techos de Agua. Allí está Mayra, está Diego y todo un equipo que se encarga de cuidar las aves, que tienen cámaras en los territorios y que se encargan de su preservación. Así que vamos a conocer la historia de Techos de Agua y ya seguimos con esta entrevista. Techo de Agua es una organización sin ánimo de lucro. Ya llevamos más de 5 años trabajando alrededor de la protección de los ecosistemas estratégicos y nuestra misión fundamental es la protección de la biodiversidad en escenarios de cambio climático. Nos hemos enfocado en la protección de 3 especies, que son 3 especies sombrilla, el águila real de montaña o Spizaetus isidori, el oso andino y el puma. Pero también 2 de ellas están en grave peligro de extinción. El oso andino y el águila real de montaña están en peligro crítico de extinción. Entonces tenemos un trabajo con comunidades campesinas fundamentalmente, que son nuestros aliados fuertes para la protección de estas especies y pues generamos distintas estrategias de conservación. Una de ellas es el programa Uniendo Bosques, mediante el cual nosotros hacemos siembras participativas, programas de reforestación tratando de crear corredores ecológicos. Uno siempre piensa como, pero es que las aves vuelan, consiguen su alimento, sí, pero se la ponemos más difícil si los bosques están distanciados entre sí. Es importante crear corredores que les permitan a ellos conectarse de un parche a otro, por ejemplo. En el caso de las aves migratorias, por ejemplo, lo que nos damos cuenta es que cada vez para ellas es más difícil encontrar dónde descansar, encontrar dónde reposar, porque los bosques han sido supremamente transformados. Bueno, pues la migración la conozco desde muy niño, yo diría que desde los 6, 7 años que mi abuela paterna me enseñó qué era la migración y me contó que venían esos grupos de aves desde el norte y desde ahí empecé a tener los ojos siempre en el cielo esperando ver la migración. En ese tiempo eran ríos y ríos de muchas rapaces cruzando por lo que es el nacimiento del río Sucio. Entonces, en Techo de Agua nosotros trabajamos en una zona que es el occidente de Antioquia, que es un punto clave para la migración, para observar la migración de aves rapaces concretamente. Y evidenciamos que la transformación de los bosques impacta esto, ¿sí? Y les impacta en la medida en que no tienen la misma posibilidad de llegar y dormir, por ejemplo, para descansar, o de dónde obtener alimento. Hay algunas especies de aves rapaces que son residentes, por ejemplo el Corallis atratus, que es el gallinazo común, el gallinazo de cabeza negra. Cuando estos ríos de rapaces empiezan a adentrarse dentro de la geografía de Colombia, se le van uniendo a la migración estas poblaciones locales. Entonces eso es una cosa importante también porque los desplazamientos internos ayudan al flujo y el intercambio de la biodiversidad de estas aves de presa y de las rapaces carroñeras. Una de las formas iniciales de protección pues es que la gente sepa que existe la migración, que la gente abandone ciertos hábitos que tenía. Por ejemplo, en Colombia era común que en Semana Santa se cazaran las cuaresleras, les dicen así. Dejar de hacer eso, evitarlo, pero precisamente para poder sensibilizar la gente sobre eso hay que conocer, por ejemplo, toda la travesía que ellas hacen, ¿sí? Lo magnífico que es, lo maravilloso que es que estas aves hagan esos viajes desde tan lejos y los hagan de manera periódica. ¿Cómo hacen para hacerlos? Desde Techo de Agua nosotros lo llamamos ecosensibilización, que es una forma de acercar este mundo de las aves, de la fauna, de la biodiversidad a las personas y que sea más vivencial y que se arraigue más en el corazón
el hecho de cuidar aves que vienen desde tan lejos. Vecinos, y después de conocer esta experiencia de techo de agua, volvemos con nuestra entrevista, conversando con Andrés. Andrés, y es que hoy en esta reserva, pues uno alcanza a dimensionar la importancia que tienen las aves para nuestra vida, y qué rico que nos hablaras de esas funciones ambientales y ecológicas que cumplen las aves en el ecosistema. Una lora, una guacamaya, un cucarachero, controlan otras especies y hacen que haya equilibrio ecosistémico en la cadena trófica de los animales silvestres. No solamente eso, dispersan semillas. Cuando ellas comen frutos, van dispersando semillas en todo el ecosistema metropolitano y en toda su zona de distribución biogeográfica. Sigamos hablando un poquito del tráfico de fauna, ese tema que tanto tiene que ver con nosotros. Hemos recuperado más de 3.000 animales por tráfico de fauna silvestre. Las tortugas, lo que llamamos quelonios, es la que encabeza ese listado de tráfico de fauna silvestre, seguido de las aves. Loras, guacamayas, pericos, insontes son extraídos de su hábitat natural para tenerlos en una casa enjaulados. Entonces invitamos a la comunidad que no hagamos parte del tráfico de fauna silvestre. Si vemos una persona que está comercializando, que tiene una lora o un sinsonte en su balcón, que está transportando, poder acercarnos al área metropolitana del Valle de Aburrá, a Corantioquia, a Cornare, a Corpurabá, poner la denuncia de que esa persona está comercializando animales silvestres o lo tienen, con el fin de recuperarlo, entrarlo a la red de tratamiento y posteriormente liberarlo en su hábitat natural. Muy importante, y también comentarles, el año 2024 y durante este año hemos atendido más de 50 aves migratorias, cuco americano, ¿cierto? La mirlita migratoria, el chotacabras, que son especies migratorias que por condiciones, por fatiga, por colisiones, se han quedado acá en el Valle de Aburrá y las personas las han reportado y nuestro equipo de profesionales las ha atendido, las hemos recuperado y posteriormente las hemos liberado. Andrés, y eso que nos estás contando pues tiene que ver con los rescates, que es otra especialidad de ustedes aquí en el área metropolitana, ¿verdad? Claro que sí. Manuel, imagínate que hemos atendido más de 10.000 animales rescatados, el 85% de los ingresos a nuestra red de tratamiento. Pero eso hace que la comunidad o el vecino metropolitano es más sensible a la hora de la protección y el cuidado de la naturaleza. Héroes silvestres, podemos llamar. Bueno, Andrés, finalmente, vecinos, presten atención a esta parte. Contémosles dónde podemos llamar, pedir ayuda del área metropolitana y una invitación general para que seamos los héroes silvestres como tú lo has denominado. Si encontramos un animal silvestre herido, vulnerable, podemos llamar a la línea para la atención de fauna silvestre de emergencias 304-630-0090 las 24 horas del día. Y allí nuestro equipo de profesionales atenderá el evento y se desplazará a recuperar el animal. Claro que sí, vecinos, todos podemos ser actores activos en el cuidado del ambiente, de nuestras aves migratorias, del ecosistema como tal. Y Andrés, gracias por acompañarnos hoy y por regalarnos tan valiosa información. Muchas gracias a todos y los vecinos, cuidemos nuestro medio ambiente, nuestra fauna silvestre. ¡Wow! ¡Ay, qué nota! Avistando aves, pude ver una que llamó demasiado mi atención porque volaba muy a ras de piso. Cuando pude identificarla, pues me di cuenta que era una golondrina tijereta. A ellas les encanta volar así, muy cerca a la superficie, y es muy común verlas sorbiendo agua de los lagos, de los ríos y de muchas partes. Tiene una particularidad y es que viaja cerca de 12.000 kilómetros para llegar hasta nuestra ciudad y construye sus nidos con barro y con saliva. Es más, en China se comen el nido de la golondrina pues de allá. Entonces, como hacen sus hogares cerca de los ríos, ¿qué más que nosotros teniendo aquí nuestro río Medellín? Hogar perfecto para las golondrinas. Vecinos, y es que nosotros no somos los únicos que hemos podido venir aquí a disfrutar de la petar de Aguas Claras, sino que también Aguas Nacionales de EPM pues se han encargado de hacer un trabajo social
en toda la zona de conservación, Juanpa, como es el ejemplo de Bello Birding, que es un colectivo del municipio de Bello que se ha articulado con la planta de tratamiento y vienen a este lugar, visitan, conocen, pajarean y aprenden con todo el equipo de profesionales de aquí, pues sobre las especies que habitan en el municipio. Manu, y esto me gusta mucho porque yo sé que la gente de Bello y que también pertenece al norte del área metropolitana no tienen idea de la riqueza biodiversa que hay en este lugar. He ahí el llamado entonces para que pues, como ciudadanos nos involucremos en el cuidado de espacios como este. Y nos lo comentaba Sebas, que esto tiene un impacto social, donde se busca que las personas cada vez más se involucren en conocer y cuidar no solo la zona, este hábitat natural, sino también a todas las especies. Y es aquí donde entra el colectivo de Bello Birding, donde ellos pues también vienen con una propuesta que vamos a conocer a continuación. Uno siempre se acostumbra a los pájaros normales del barrio, pero hablando con mi niña, que tiene 9 años y le encantan las aves, un día salimos a mirar los pájaros y me interesó cómo cantaban, la diversidad en colores, entonces empezamos a averiguar y nos dimos cuenta que estaban formando un club de pajareros acá en Bello. Bueno, Bello Birding es un proyecto que busca promover la observación de aves en el municipio de Bello. Tiene un componente de rutas de avistamiento de aves y otro componente muy fuerte que es el de educación ambiental. A través del componente de educación ambiental nos articulamos con Aguas Nacionales para la conformación de un club de pajareros en el municipio de Bello. Yo soy un habitante urbano, pero siempre tuve a mi alrededor áreas naturales. Yo vivo al lado de la serpiente, soy bellanita toda la vida, vivo cerca del área protegida Piamonte, entonces vivo en un contexto donde hay muchas aves, entonces pues es inevitable, siendo un niño por allá, sentir cierta curiosidad, ¿cierto? Empezarlas a mirar. Bueno, el gusto por observar las aves fue desde mucho más joven. Me empecé a interesar por los cantos, los colores, la facilidad también de verlas, que es un grupo más fácil de avistar que otros. Y pues eso va como creciendo y se va acumulando y cada vez uno quiere conocer más especies diferentes. Bueno, uno de los propósitos que tenía el Club de Pajareros era precisamente conocer la avifauna que está en la zona de compensación de la biofábrica, ya la llamamos biofábrica. Entonces, además porque nos parecía muy interesante el trabajo del biólogo que ha registrado en esta zona más de 190 especies de aves entre migratorias y residentes. Digamos que el proceso técnico es propio del quehacer de las empresas, pero ya jugársela un proceso comunitario enfocado en aves, en biodiversidad y en aves, es casi que es un logro, diría yo, es un logro. Yo toda la vida he vivido aquí en Bello y realmente uno para pajarear se imaginaba que había que salir del territorio. Desde que estamos en el club hemos conocido sitios muy buenos para pajarear sin tener que salir de aquí del territorio como tal de Bello. Como lo hemos podido ver durante el recorrido que estamos haciendo, encontramos aves residentes, encontramos aves casi endémicas, el garrapatero pues, que es uno de los personajes de acá, encontramos bichofués, saltadores, pero también vienen unas que son muy atractivas, que son las aves migratorias boreales. La migración de los gavilanes pasa por Bello, tanto cuando las aves vienen del norte de Norteamérica, como cuando vienen bajando, cuando van subiendo. Saliendo de mi casa tuve la fortuna de ver el cuco americano. Venía pues muy contento y aquí nos encontramos una pareja, que es una de las aves migratorias que más me gustan. También de pronto los cardenales, las pirangas que son muy bonitas, rojitas. Todas tienen ese patrón, el macho rojo encendido, la hembra amarillita, son muy lindas. Y por ejemplo llegar al punto de conocer que el macho tiene unos colores diferentes a la hembra, entonces es algo muy bonito, muy mágico y es algo que le quiero dejar como en este caso a mi hija. El Club de Pajareros es un espacio abierto para la comunidad, para el que quiera pertenecer. Lo único que sí debe, yo creo que el único requisito es el interés por las aves, porque la razón de ser del Club de Pajareros
es la observación de aves en el territorio. No nos quedemos con lo que vemos de ojos para afuera, que siempre investiguemos y averigüemos que hay hobbies diferentes a los comunes, muy atractivos y que te van a llenar el alma y tu ser de mucha alegría. Vecinos, y seguimos con más datos curiosos. Hoy hablando de aves migratorias, resulta que le preguntamos a David, el biólogo de Aguas Nacionales EPM, sobre las aves rapaces. Y bueno, hubo una que particularmente nos sorprendió, Juanpa, y es el gavilán aliancho, una especie carnívora y omnívora. Así es, nos sorprende porque tiene el pico pequeño, pero afilado, y unas alas así anchas, que lo hacen bastante imponente, y en otras comunidades es conocido no como gavilán, sino como águila aliancha. Muy bien, y hay otro dato curioso. Imagínense que estas aves, a veces en su vuelo, lo hacen de manera circular en búsqueda de las corrientes térmicas. Vamos a conocer al gavilán aliancho. Dentro de las migratorias también tenemos el gavilán aliancho o águila cuaresmera, el buteo platypterus, así se le llama también en algunas regiones de Colombia, ya que coincide con esta época representativa para los católicos en el año. Esto es una ave rapaz que realiza unas migraciones de larga distancia. Es una ave pues, que se distribuye en Norteamérica, que tiene que consumir grandes cantidades de grasa. Migra principalmente en el día, usando las termales ascendentes para alcanzar altura mediante el planeo. Luego se descuelga hasta encontrar otra termal ascendente para poder continuar sus recorridos. Por medio de transmisores GPS se ha estimado que pueden alcanzar a volar hasta casi 400 kilómetros en un día. En la noche ellos encuentran parches de bosque adecuado o fragmentos de bosque donde descansar. Ellas no se alimentan durante toda la migración, durante todo ese trayecto migratorio, solo hasta encontrar sus cuarteles de invernación. Estas aves rapaces se alimentan principalmente de presas vivas, de aves, insectos y reptiles que capturan en los sitios de invernación. Con ello contribuyen a controlar las poblaciones de estos organismos. En el río Urrá también hemos detectado la presencia de playeras o andarríos. Dentro de ellas hemos identificado el andarríos solitario, tringa solitaria, y el andarríos maculado o Actitis macularia. Estos playeritos son viajeros de larga distancia y bastante resistencia, ya que se ha identificado individuos que se le han instalado transmisores GPS que al liberarlos en las costas colombianas durante la migración de primavera son detectados en 50 horas a 4.800 kilómetros de distancia en las costas del Mississippi. Estas playeritas se alimentan principalmente de invertebrados que encuentran en las playas, por eso usan su pico para detectar estos invertebrados y consumirlos. Ellas van de paso, muchas de ellas son también de las primeras aves que llegan a mediados de septiembre al territorio, se camuflan bastante bien, parecen rocas. Al estar en una orilla pues deben evitar sus depredadores al estar en un ambiente tan abierto, y con ello, por medio de sus plumajes, pues evitan ser depredadas, ¿cierto? Evitan pasar desapercibidas. También sus patas son largas, esto pues les ayuda bastante a moverse entre las piedras y las playas. Lo importante para conservarlas es mantener playas libres de basura, de residuos, también pues proteger ecosistemas fundamentales para ellas. Necesitamos más zonas protegidas en las playas colombianas para poder seguir disfrutando de este maravilloso fenómeno de la naturaleza que son las migratorias. Oíste, Manu, yo aquí estaba como pensando... Pensamientos, sí, Juan pensando Pablo. así pensamientos y pensando como los locos. ¿Qué son las corrientes térmicas? Vea, las corrientes térmicas, vecinos, son unas columnas de aire caliente que se elevan desde el suelo y que a las aves les gusta mucho buscar para volar, porque ahí es donde ellas ahorran energía y pueden planear más alto. Entonces así sencillísimo. Las aves rapaces se meten ahí a esa corriente, se elevan y pueden entonces volar alto y mejor.
Sí, señor. Básicamente lo que hacen es usar estas corrientes para tener un vuelo más descansado. ¿Quiénes? Las aves migratorias rapaces, y lo hacen mientras viajan durante el día. Ah, excelente. Es que imagínate, Manu, que cómo no vamos a cuidarlas si estas aves, para poder llegar hasta nuestro territorio, tienen que hacer un gran esfuerzo. Y si bien hay un epicentro, como lo es la planta de tratamientos de aguas residuales, pues ellas también se posan en los árboles, en los alrededores, en los barrios aledaños. Entonces, como ciudadanos debemos aprender a cuidarlos, y por eso David y Andrés nos van a dar unas recomendaciones de cómo lo podemos hacer. Vamos a aprender. Bueno, como recomendación para el cuidado de estas especies migratorias y también de las residentes, es importante sembrar árboles frutales, sembrar árboles que atraigan insectos que le brinden alimento a estas especies. Tratemos de no usar cebaderos, ya que alimentar los animales silvestres hace que ellos pierdan esas competencias interespecíficas o intraespecíficas. No es recomendado. Las aves buscan su alimento en la naturaleza, ellas no requieren que las alimentemos. Pero también muy importante, con el uso de cebaderos podemos ocasionar problemas metabólicos y problemas sanitarios. Recordemos que la fauna silvestre no son mascotas, no debemos tenerlas en la casa, son animales que dependen de muchos recursos que no podemos brindarle. Y si vemos que alguien tiene un animal silvestre en cautiverio, los está cazando, los está comercializando o los tiene en una jaula en su casa, puede llamar a nuestra línea de atención para la fauna silvestre, ya sea por una emergencia, o poner la denuncia a atencionalusuario@metropol.gov.co o llamar al 604-385-6000. Y bueno, recordemos que la fauna no está aislada de nosotros, ni nosotros de ella. Todos hacemos parte de una red que es la vida, de un tejido. Y los animales son agradecidos, ya que todas esas labores que es del vecino metropolitano que lo cuida, que denuncia, que está pendiente y respeta a los animales silvestres, está aportando al cuidado de nuestro ecosistema. ¡Ay, Manu! ¡Ay, Juanpa, te estaba buscando! No, yo a ti, ¿Dónde siquiera te venís? encuentro. Es que tuve un altercado por allá con una alcaravana. ¿Cómo así? ¿Qué pasó? No, yo estaba pasando y me dio como curiosidad que había algo como en el piso y de repente empezó como a volar, a atacar, a hacer que pero yo no lo entendía, entonces yo mejor me vine. Ay, Juanpa, si es que ellos son territoriales y seguro creyó que tú le ibas a sacar del nido los huevitos. Eso no lo sabía, mano. Venga, Juanpa, pero mientras respira, yo le Sí. pregunto, ¿usted conoce otro pájaro que tiene un nombre todo curioso que también habita en este sector? A ver, ¿cómo es que pájaro, se llama? nombre curioso. Espera, no me lo diga que lo tengo aquí en la punta del pico. A ver. El pico gordo degollado. Si sabes a quién le pregunté por él. Ah, pues nada más y nada menos que a nuestro experto, el biólogo de Aguas Nacionales EPM, David, quien nos está Tú sí acompañando. estás conectado. Juanpa, vecinos, ¿quieren saber qué nos dijo David sobre el pico gordo? Vamos a verlo. Vamos a verlo, yo quiero Venga, verlo, pero pero venga, corrámonos por allá de- está, cuidamos porque No, viene y nos ataca, pero nos no dice puede algo, nos molestar vuela, nos esos picotea, hay que respetarlo. Pajaritos. Dentro de las migratorias tenemos el pico gordo degollado o Freuticos ludovicianus. Este es una ave pues, que tiene dimorfismo sexual, eso quiere decir que la hembra es diferente al macho. El macho es muy característico por sus colores, es bastante llamativo, tiene una mancha en la garganta, en el cuello, que parece como si fuera degollado, por eso es un nombre común. Por eso acá en la planta lo asociamos con octubre, con el mes de las brujas, pues del Halloween, y dentro del calendario pues optamos por ponerlo allí, ¿cierto? En ese mes, y es el mes donde lo observamos acá en el predio. Es una ave pues que sigue su viaje hacia el sur, no se queda durante toda la migración acá en la planta. A mediados de marzo y abril, principios de abril, se ve acá otra vez nuevamente en su migración de otoño, regresando a sus cuarteles de anidación en Norteamérica. El pico gordo degollado es una ave que se alimenta principalmente de semillas y por eso ha tenido bastantes conflictos a lo largo pues, del territorio de migración al alimentarse de cultivos como el arroz. Pero estos animalitos prestan también muchos servicios ecológicos ya que también comen insectos y con ello ayudan a controlar bastantes plagas como muchos gusanos que se alimentan de las plantas de la papa,
y de otros cultivos importantes para el consumo humano. Igualmente, pues, la afectación que puedan causar a un cultivo en su trayecto migratorio no es representativa. Juanpa, mira ese pájaro tan lindo que está allí. ¿Cuál Eso es un ese? pájaro amarillo que lleva en el piquito ese besito que se perdió en la llanura. Un Eso es pájaro una canción. resabiado. No, viéndolo bien, ese pájaro es como un cuco azul. Yo creo que ese pájaro es gringo y él quiere metérsele al nido de la reinita cerúlea. Sí, porque tenés razón, el cuco americano no hace su propio Ajá. nido. Ay, Yo vení, creo que acerquémonos más. a él lo vamos a encontrar facilito en la zona de compensación. Ay, eso está muy hermoso. Vecinos, qué alegría compartir con ustedes este programa y recuerden que debemos cuidar el medio ambiente y la fauna y la flora. Sobre todo nuestras aves migratorias que nos llenan de color y de vida el entorno. Esto fue EPM va, Camino al Barrio. Nos vemos el próximo sábado. Así Chao. es, vamos a buscar los peces. Ay, esto está tan lindo. Aquí hay más nidos, yo creo. Venga. Vamos.